Sabemos, lo hemos titulado círculos, o se recuerdan, la semana pasada teníamos como ciclos, ¿verdad? Viciosos o círculos. Le cambié el tema, ahí se van a dar cuenta ustedes por qué, porque escudriñándolo, volviendo a rumiar, como dice la palabra, ¿verdad? Pues me daba cuenta de que un ciclo y un círculo no es lo mismo, amén. Pero ahí nos vamos a dar cuenta con la ayuda del Señor del tema, de las diferencias que pueden haber. Y aquí recordemos que esto, pues ahorita voy a ir rápido porque esto ya lo mencionamos, ¿verdad? Que un círculo vicioso es un círculo, dice, es una estructura que se repite de forma constante y en la que está inmersa una persona. Todo lo que hace ese individuo le lleva al mismo punto de partida. Suele utilizarse este concepto para hacer referencia a relaciones, actitudes o comportamientos que no generan resultados muy positivos. Ustedes vean acá, esto es algo de lo que les agregué para poder ver la diferencia entre un círculo, ¿verdad? Y los ciclos. Entonces acá en la imagen, ustedes se dan cuenta, esto acontece sobre todo cuando uno pues está el agua, ¿verdad? Y tira algo, una piedra, una misma gota de agua, y se van haciendo como que fueran círculos, pero a la vez eso también es un ciclo, ¿verdad? Que cada vez es más grande. Y acá pues acabamos de leer lo que es un círculo y ahora vean lo que dice lo que es un ciclo. Un ciclo puede tener subciclos o ser parte de un ciclo mayor. Ahí sí creo que se puede ver bien el ejemplo, ¿verdad? Que cae la gotita de agua, la piedra, y esto se va agrandando, ¿verdad? Las ondas del agua. Dice acá, un ciclo es una serie, démonos cuenta acá, de etapas que una vez concluidas vuelven a repetirse. Amén. Se dan cuenta, son cosas algo similares, con la diferencia de que el círculo, ¿verdad? O sea, es solo una cosa, pero los ciclos se van agrandando. Y acá, dentro del tema, pues lo vamos a estar viendo las dos cosas, el círculo y el ciclo. ¿Por qué? Porque ya cuando lo desarrollemos nos vamos a dar cuenta cómo, se lo voy a mencionar una vez, el ser humano inicia haciendo lo malo, pero no se queda ahí, sino va avanzando y avanzando hasta el punto, repito, de que el ser humano empieza haciendo lo malo y termina aún siendo condenado. Amén. Vean, esta es una imagen muy similar a la que les traje la semana pasada, donde dice acá, por ejemplo, trabajar por dinero para pagar hasta quedar sin dinero, entonces toca, una vez más, trabajar por dinero para pagar hasta quedar sin dinero, entonces toca. Y otra vez va lo mismo, ¿verdad? Hay un economista que le llama a esto la carrera de la rata, y él lo explica, ¿verdad? Como cuando uno tiene esos famosos hámster, ¿verdad? Y le pone una cosita de eso. Toda la vida el animalito va a estar ahí, pero ¿cuándo va a salir de ahí? O va a avanzar, mejor dicho. Nunca, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esto, de los círculos o los ciclos viciosos, estamos hablando de esto, ¿verdad? De que ustedes y yo muchas veces intentamos salir de algo, pero probablemente más nos tardamos quizá en intentar salir que en volver o regresar o volver a hacer lo mismo. Pero vamos a ir avanzando. Esta cita es nuestras citas bases, ¿verdad? Números 14:34, Números 32:13. Conforme al número de los días de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto. Ya lo veíamos, ¿verdad? Lo que tardó 40 días, el Señor lo multiplicó en 40 años. Amén. Eso ya lo hablamos, vamos a terminar de leer acá. Hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Amén. Bueno, acá me recuerdo que esto lo vimos, ¿verdad? Pero como que nos lo saltamos por las imágenes, ¿verdad? De lo que es el camino que ellos deberían de haber seguido, mas sin embargo se tardaron 40 años. Entonces cuando la Biblia dice acá, en esta que vamos a ver, aquí es, donde dice acá, los hizo andar errantes.
Son otras versiones que dicen, en alguna versión dice que los hizo oscilar, los hizo estremecer, los hizo andar también inestables, titubear y aún los hizo sacudir. Dice acá que oscilar significa moverse alternativamente, primero hacia un lado y luego hacia el contrario, ¿verdad? Por eso les coloqué esto. Y si se recuerdan, hablamos de cómo muchas veces ustedes y yo tenemos algún pensamiento, ¿verdad? De lo voy a hacer probablemente mañana, pero llega el día de mañana y resultamos haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar porque eso ya lo hablamos. El otro significado de esa palabra que los hizo andar errantes es estremecer. ¿Y qué es estremecer? Hacer que una persona, dice, tiemble de frío, miedo, una emoción, entre otras cosas. Entonces veamos acá de que ya este caminar, podemos ustedes y yo pensarlo, de una de las cosas que muchas veces hace que a nosotros nos cueste alcanzar nuestras metas en todo el sentido de la palabra, sean físicas, espirituales o almáticas. Por eso yo solo resalté acá que el miedo, es de que el miedo muchas veces nos paraliza, a veces nos inutiliza y probablemente nos quedamos con el aquello de tal vez si lo hubiera logrado. Recuerdo en esta oportunidad que aquí pues no conozco mucho, ¿verdad? Ustedes conocerán mejor que yo, pero allá en Guatemala había allá se les llama escuelas, las que son públicas, ¿verdad? Luego está el instituto, que ya en el instituto son personas desde, ¿qué les digo?, los 13 a los 16 años ahí, que es cuando salen de sexto, ¿verdad? Pasan a primero, segundo y tercero básico, esos son institutos. Y los colegios, todo lo que es un colegio es una institución privada. Ahí pueden haber desde preprimaria, primaria y los básicos, le llamamos allá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque había un colegio, o sea, es privado, ¿verdad? Muy famoso allá en Guatemala que se llamaba, creo yo, porque lo quitaron al fin, se llamaba Marco Polo. En eso una de mis hermanas en la carne, ella es maestra y iba a empezar a hacer sus prácticas. Y vengo yo y le digo, pero mira, pues aquí cerca de la casa hay varios colegios, porque por todos lados habían colegios allá, se entiéndase, los privados, ¿verdad? Si vos querés tener una buena, pues, unas buenas recomendaciones, no busques un colegio de esto. Y ese Marco Polo le dio un colegio muy bueno en todo el sentido y también de gente. Ahí no inscriben sus hijos cualquier persona. ¿Por qué? Porque es costoso. Y mi hermana fue, pero primero ellos, no me van a aceptar. El asunto es que ella fue. ¿Y qué creen que pasó? La aceptaron. Y si ella se hubiera quedado, no me aceptan y no va, seguramente si no va, no la aceptan. Entonces les pongo este pequeño ejemplo porque muchas veces el miedo, como lo dice ahí, hace que uno tiemble. El miedo, ¿qué es lo que hace? No, yo no puedo. Pero ustedes creen que la gente que está ocupando ciertos puestos en ciertos lugares de prestigio, digámoslo así, ¿será que sí estaban capacitados? O sea, probablemente tampoco. Pero ¿qué fue lo que marcó la diferencia? Que lograron vencer el miedo. Recordemos que estamos en un año de reconocimiento. Y este año no es solamente un año en el que me reconozcan lo bueno que yo he sido, sino es un año en el que yo me tengo que reconocer también las capacidades que yo tengo. Yo les digo, hablando de mi persona, muchos cuando yo se los digo, no me creen. Sin embargo, el que lo vive, pues soy yo, ¿verdad? Que a mí siempre que alguien me invita a predicar a alguna actividad, sea una iglesia, sea un colegio, sea un discipulado, yo les digo, yo paso muy nervioso. Y a la gente, pero usted, pastor, si usted predica, sí, pero siempre me pongo nervioso. Entendiendo esto, parte de los nervios, en realidad les abro mi corazón, es cierto temor o cierto miedo a que las cosas no me salgan bien. Mas sin embargo, lo logro vencer, ¿verdad? Porque aunque sea nervioso, subo y predico y Dios hace algo. Y luego vienen muchos o varios halagos, pero antes de hacerlo, yo estoy temblando, yo estoy nervioso. Me recuerdo una oportunidad, me invitaron a predicar a una iglesia allá en Guatemala y mi suegro dijo, yo los voy a llevar. Y nos subimos al carro con él y desde que me subí al vehículo,
Les digo, es un recorrido en carro como de media hora de la casa a donde yo iba a predicar. Y yo subí al vehículo y empecé a temblar, me dio náusea, empecé a sudar y de todo. Cuando me bajé del vehículo y pongo un pie ya cerca de la iglesia donde iba a predicar, a mí se me quitó. Pero según yo, que el pastor de la iglesia no iba a estar, porque él me dijo, mira, te invito a predicar, pero normalmente cuando hacen eso es porque no están y dejan algún delegado. Y cuando yo le pregunto al hermano y el pastor no está, bien, me dijo, ahí lo está esperando. Otra vez, imagínense, ¿por qué les digo esto? Por esto, mis amadas hermanas, de que muchas veces, ¿qué es lo que hace o lo que impide que veamos, en este caso, la tierra prometida, lo que era para el pueblo de Israel? La tierra prometida puede ser para nosotros algún sueño, algún anhelo. ¿Qué impide que yo lo pueda haber alcanzado? El miedo. Uno se paraliza y muchas veces por no enfrentar eso, uno dice, no puedo. Y muchas veces no es que uno no pueda, sino lo que pasa es que el miedo lo paralizó y ni siquiera nos da chance de intentarlo. Entonces esto es algo que hay que enfrentarlo, ¿verdad? Pero ¿cómo se enfrenta? Reconociendo nuestra condición. Amén. Porque recuérdense cuál fue en realidad el problema del por qué Dios al pueblo de Israel lo hizo andar errante, en este caso lo hizo estremecer durante 40 años, el no reconocerlo a Él. Amén, porque ese fue el gran problema del pueblo de Israel en el desierto, que no lo pudieron reconocer. Antes bien miraban algo que se estaba poniendo difícil y le empezaban a reclamar a Moisés, le empezaban a echar la culpa a Dios. Recuérdense, por ejemplo, cuando Aarón les hizo el becerro de oro, ¿verdad? El pueblo se acerca con Aarón y le dice, este Moisés hace 40 días se fue y quién sabe si va a volver, mejor haznos un becerro y para que podamos decir, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Imagínense qué cabeza, qué mentalidad, ¿verdad? Cuando vieron que ya Moisés no venía, ¿qué fue lo que ellos pidieron? Haznos dioses para que podamos adorarlos y digamos, estos fueron los que nos sacaron de Egipto. Les faltó el líder, empezaron a tener cierto temor y ¿qué buscaron? Ídolos. Entonces con esto tenemos que tener ustedes y yo mucho cuidado para no andar, en este caso, estremeciéndonos, ¿verdad? Como consecuencia de lo que Dios les ministró a estos por desobedientes. Lo mejor es reconocer nuestra condición. Por ejemplo, ¿verdad? Yo reconozco que tengo un cierto temor ante la enseñanza de algo, por ejemplo. Bueno, ¿qué debería de hacer? Si lo reconozco, prepararme un poco más. Me preparo un poco más y probablemente no me vaya a dar un 100% de seguridad, pero voy a tener algo para poder enseñar. Pero si yo estoy sin prepararme, muchas veces yo he trabajado de maestro y cuando uno no se prepara, hay alumnos que llegan a saber más que los maestros. Entonces, ¿qué es lo que le toca a uno? Aprender. Entonces, en este punto espero darme a entender que nos toca, mis amadas hermanas, vencer el miedo. Amén. Bueno, el otro, miren este otro, los hizo andar errantes, es la palabra que estamos escudriñando en este momento, significa también inestable. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia del no reconocer a Dios del pueblo de Israel? Que se convirtieron en gente inestable. Pongámonos a pensar en ese tiempo. Ustedes y yo leemos las historias bíblicas. Amén. Y hay varios reyes en la Biblia que eran reyes paganos, que algunos como Faraón, por ejemplo, o Nabucodonosor, eran tipo de uno del anticristo, otro del diablo. Pero aunque eran figura de eso, llegan hombres como José, o como Daniel, o como el mismo Moisés, ¿verdad? ¿Y qué es lo que causó el impacto de la fe que estos hombres tenían en dichos reyes? En reconocer a Dios. Entonces imagínense, Nabucodonosor y Faraón reconocieron al Dios, uno, al Dios de José, que sabemos que es el mismo, ¿verdad? Y el otro al Dios de Daniel. ¿Pero por qué? Por lo que vieron que ese Dios hacía. Y el pueblo de Israel, que pues es pueblo de Dios también, ¿verdad? ¿Cómo se convirtieron en gente tan inestable
que muchas de las cosas que Dios hizo para ellos, no se las hizo a Faraón, no se las hizo a Daniel, mas sin embargo, era un pueblo inestable. ¿En dónde se puede ver el por qué se convirtieron en inestables? Por la falta de confianza en el Dios que los había sacado de Egipto. Ahora veamos esto, la palabra acá, inestable, dice que sufre constantes o frecuentes, escuchen esto, alteraciones del carácter, el humor o la tranquilidad. Entonces a mí por eso se dan cuenta y resalté la palabra alteraciones y la palabra tranquilidad. Porque ustedes y yo el día de hoy podemos estar muy tranquilos, ¿verdad? Pero a veces, por ejemplo, imagino que ya han de haber visto lo que está pasando en Turquía y en Siria, ¿verdad? Uno mira esas noticias y uno se impacta, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, yo veía como a un niño de 3 años lo encontraron y uno se queda impactado. Yo, por ejemplo, casi la edad de mi hijo y uno se quebranta y todo, ¿verdad? Pero de lo que pueda estar pasando a que esto me quite a mí la tranquilidad, no es que tampoco tengamos corazones duros, ¿verdad? Porque uno como ser humano pues se siente, ¿verdad? Por lo que les pasa, pero que lo que pasa, imagínense, está pasando lejos y que a mí ya me quite la tranquilidad. O sea, ¿qué es lo que demuestra esto? La inestabilidad. Luego, por ejemplo, ayer también sin querer estaba viendo las noticias, pasó eso de Turquía, ¿verdad? Y luego pasó una noticia de que se estaban robando los perros. Imagínense, dos cosas podíamos pensar totalmente diferentes, ¿verdad? Porque decía el de las noticias que un perro es como un bien, o sea, no, aunque es un ser vivo, pero que no lo cuentan aún las leyes como una persona, ¿verdad? Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque cualquier cosita como esas, si hay inestabilidad, nos puede hacer perder la tranquilidad. Y yo no sé, mis amadas hermanas, en determinado momento creo que todos lo hemos experimentado. Lo que es llevar una vida tranquila, una vida en paz, a lo que es tener una vida, en este caso, con alteraciones. Y yo me imagino que ninguno de nosotros estaríamos, por así decirlo, tan desubicados como para decir, a mí me gusta llevar una vida de intranquilidad, porque yo creo que no. La mayoría, ¿qué es lo que busca? Por ejemplo, teniendo un trabajo, estar tranquilos. Amén. Pero bueno, vamos a avanzar porque yo quiero llegar ya al desarrollo del tema. Solo son 4 puntos, pero los 4 son muy importantes. ¿Qué otra cosa pasa cuando se anda errante? Quise también acá titubear. Y la palabra titubear es tambalear, se dice en relación a una persona por falta de estabilidad. Y por último es sacudir. Dice que sacudir es mover violentamente algo de un lado al otro y también significa perder su firmeza. Bueno, esto ya lo explicamos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Yo les traje estos 2 mapas que, como les repito, en realidad son uno, ¿verdad? Solo que esta es la parte de abajo y esta es la parte de arriba, pero no, el mapa no está completo. En donde les demostraba, ¿verdad? Con esas flechitas rojas, cuál fue todo el recorrido del pueblo de Israel durante 40 años. Y como lo veíamos en la otra imagen, que vamos a avanzar, en esta imagen de acá, que básicamente es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible de que un recorrido de 9 horas, según este mapa, en 7 minutos en carro, se pudo haber convertido en un recorrido de 40 años, según este otro mapa? Pues definitivamente ustedes y yo ya lo vamos entendiendo, ¿verdad? Por la inestabilidad, por los famosos, lo que estamos viendo, círculos o ciclos viciosos en los que el pueblo de Israel lamentablemente cayó. Vamos a leer estas 2 versiones de la Biblia. Dice: tal fue el enojo de Dios que durante 40 años hizo que los israelitas, escuchen cómo dice esta versión, dieran vueltas por el desierto. ¿Qué cita es esa que estamos leyendo? Es la misma cita de Números 32:13. Solo que aquí ya no le coloqué la cita, pero es la misma. Números 32:13, ¿qué es lo que dice? Que Dios hizo que dieran vueltas por el desierto hasta que todos los desobedientes, dice, murieron. La otra versión, que es la versión oro, dice: y así es, que enojado el Señor contra Israel,
lo ha traído, dice, girando por el desierto 40 años, hasta que se acabase toda aquella generación que pecó en la presencia del Señor. Bueno, vamos a avanzar. Aquí solamente voy a leer, no quiero detenerme mucho acá, pero en donde estas versiones dicen, por ejemplo, hizo los israelitas dieran vueltas por el desierto. En esta dice girando por el desierto. Hay varias versiones más, por lo menos 3, 5, 7, 10 versiones ahí diferentes, en las que dice que los hizo andar girando, dice acá. ¿Y qué es girar? Mover una persona o una cosa haciéndole dar vueltas sobre sí misma alrededor de otra cosa. La otra versión dice los hizo que dieran vueltas, y esto dice que es movimiento de algo o alguien alrededor de un punto o girando sobre sí misma, escuchen esto, hasta invertir su posición inicial o hasta recobrarla de nuevo. O sea, anda vuelta y vuelta y vuelta, y al final, ¿a dónde llega? A donde empezó. Amén. Lo ha traído girando, dice. La palabra girando significa desviar o cambiar en relación a una persona o una cosa, su dirección o su posición. Entonces vean cuál es el problema de los círculos o los ciclos viciosos, que nos hacen desviarnos o hacen que cambiemos de nuestra dirección o de nuestra posición. Esta otra versión, la de acá, me gustó mucho, porque donde la mayoría dicen que los hizo andar dando vueltas, esta dice que los zarandeó. Y cuando hablamos de una zaranda, miren, es como cuando uno agarra un colador, ¿verdad? ¿Para qué es el colador? Para que, pues, para lo que uno no quiere, pues que se vaya, y lo que sí quiere, pues que se quede, o viceversa, lo que uno quiere que caiga, ¿verdad? Y lo que quede, pues echarlo a la basura, según. Entonces dice acá que es zarandear, mover una cosa de un lado a otro con rapidez y energía. Pero ¿para qué se usa la zaranda? Para quitar la contaminación o para sacar lo más puro. Y en este caso muchas veces Dios permite que nos pasen ciertas cosas. ¿Para qué? Para sacar de nosotros lo mejor y para desechar todo aquello, pues, que no le sirve a Él ni nos sirve a nosotros. La otra versión, la que está acá, dice: le ha hecho ir y venir. Y acá hay dos significados. Uno es de la palabra ir, dice moverse hacia un lugar determinado. El otro es tener origen en otra, dice proceder de ella, tener dependencia de otra en lo físico o en lo moral. Miren esta otra, dice acá, que los hizo vagar. ¿Y qué es vagar? Ir de un lugar a otro sin un fin, dice, un motivo ni un destino determinado. Yo no sé si alguna vez, lógicamente no creo que nos hayamos convertido en este tipo de personas, a que anden, aunque en la otra versión dice los hizo andar vagando, pero creo que no. Más sin embargo, no sé si en alguna oportunidad ustedes han ido a algún lugar y se han perdido. ¿Alguna vez les ha pasado que fueron a algún lugar y se perdieron? Sí, yo sí. Que no sabían en dónde andaban. Yo sí. O sea, ustedes sabían, bueno, estoy aquí en mi país, pero ¿en dónde estoy? ¿En dónde ando? La pastora me cuenta, por ejemplo, allá en Guatemala hay un lugar que le llaman el Trébol. Le llaman el Trébol porque hay una carretera que tiene 4 vueltas así. Entonces cuando uno lo mira desde arriba se mira puro trébol, como que tuviera 4 hojas. El asunto es que vamos a tratar de explicarlo. El trébol está acá y la pastora andaba aquí, y ella quería agarrar una calle que iba para acá. Entonces, ¿qué era lo único que tenía que hacer? Bajar, porque ella estaba arriba, pero la calle para donde ella iba estaba para abajo. Y como no conocía, le dice a un taxi: mire, lléveme al trébol. Y el taxi se le queda viendo, porque estaban en el trébol por el otro lado, y solo dio una vuelta en ese trébol que le dio, y ahí está. Por esa vuelta le cobró, creo que como unos 3,000 colones. Solo bajó. Y mi esposa se empieza a reír cuando se da cuenta de dónde andaba. Pero ¿por qué le fue necesario pagar un taxi? Porque no conocía. Entonces les pongo este ejemplo porque más o menos así le pasa a uno cuando habla de estos dos. Los hizo andar vagando o los hizo vagar. Que uno se siente como desubicado. Y tal vez en lo que es geográficamente, ¿verdad?
tal vez no nos hemos perdido, pero a veces almáticamente uno se siente desubicado. ¿Por qué? No sabe qué hacer. A veces espiritualmente uno se siente igual. ¿Por qué? Porque tampoco sabe qué hacer. Entonces pasa esto, ¿verdad? De que uno se siente, como lo dice ahí, como que anduviera vagando o en un vagar. Y dice, la otra versión dice andar vagando, andar libre y suelta, dice, o miren esto, o sin el orden y disposición que regularmente debe tener. Te vean acá cuando habla de andar vagando, está hablando de no tener un orden. Pero como repito, no me quiero detener acá, quiero avanzar para llegar al desarrollo. La otra versión dice los hizo errar. ¿Y qué es errar? Cometer un error o equivocarse en cierta cosa. Podemos pensar en qué los hizo equivocarse. En el camino, ¿verdad? Porque se dieron cuenta, en los mapas había un lugar llamado Cades, a donde ellos llegaron por lo menos 2 veces y salieron de ese lugar también. O sea, anduvieron llegando, saliendo, llegando y saliendo. O sea, andaban literalmente dando vueltas. El otro dice de acá abajo, los dice andar vagabundos. ¿Y qué es un vagabundo? Que no tiene casa ni trabajo y va de un lugar a otro. Y el último que está allá, los hizo caminar errantes, dice. Y dice acá que va de un lugar a otro sin emplazamiento fijo. Y esto me llama a mí mucho la atención porque es otro significado que da y habla acerca de una cultura errante. Y cuando ustedes y yo escudriñamos, mis amados hermanos, la cultura, ustedes y yo escudriñamos y vemos que la cultura de esta nación, la verdad les digo con todo respeto, ¿verdad? Porque ustedes pues viven acá, bueno, son ticas, mejor dicho, pero se ha perdido mucho. La cultura está demasiado perdida, y como es cultura, ¿verdad? Y aunque esté perdida, la gente la adopta. Y es algo de lo que ha sucedido lamentablemente dentro de, lo voy a mencionar así, dentro de la iglesia evangélica. Es que se ha metido mucho de la cultura del mundo, se ha metido a la iglesia. Entonces llega un punto en el que uno ya no sabe, ¿verdad?, en dónde está bien, si está bien en el mundo o si está bien adentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay mucha diferencia. Pero bueno, eso es nada más algo del cual lamentarse, ¿verdad? Aquí, si se recuerdan, esto yo ya se los leí, en donde se explicaba, ¿verdad?, cuál es el problema con cuando uno da vueltas, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar con esto. Se explicaba de que uno de los riesgos es, vamos a leerlo mejor acá, vamos a leer donde dice acá, si damos vueltas y vueltas y vueltas este sistema de control ocular, dice ahí, y postural se corrompe. ¿Se acuerdan? Explicamos de que se pierde entonces la visión como tanto la postura, ¿verdad? Y bueno, aquí hablábamos de una disminución de calidad de vida, y este es el que también me llama mucho la atención, de que por qué explican ahí, ¿verdad?, los bailarines y los que patinan, por qué es que ellos no se marean, porque entrenan. Pero luego explicábamos que entonces para ellos esto se convierte en un hábito y en algo a lo que se adaptan, y es algo en lo cual ustedes y yo pues definitivamente no podemos, ¿verdad?, ni adaptarnos ni tampoco convertir la inestabilidad o los círculos viciosos o ciclos en algo como de un hábito. Y esta es la imagen, si se recuerdan, del recorrido de dónde salió Israel a dónde tenían que llegar. Como lo repito, ¿verdad?, en carro dicen que en la actualidad se hacen 9 horas y 7 minutos. O sea, ¿cómo es posible de que un recorrido de 9 horas y 7 minutos ellos se hayan dilatado 40 años? Definitivamente por la desobediencia, ¿verdad? Amén. Esto es lo que yo quería. Aquí quería llegar para que ya empecemos a ver cómo son tanto círculos, o sea, cosas que se repiten, pero también ciclos. No solamente cosas que se repiten, sino cosas que se agrandan. Amén. Por eso les decía y les coloqué los dos significados, ¿verdad?, de un círculo vicioso y de un ciclo. El círculo pues tenía que ver con cosas que se van repitiendo, pero el ciclo con cosas que se repiten, pero se agrandan. O sea, por ejemplo, si fuera algún problema, o sea, el problema se volvió a repetir, pero ya no en la misma dimensión, sino ahora el problema es mayor. O sea, es un círculo
que el problema se volvió a repetir, pero el ciclo es que el problema es más grande. Entonces aquí yo les traigo 4 citas nada más. Creo que tengo buen tiempo, media hora exacta tengo para darles los 4 puntos. Vamos a darnos cuenta cómo el círculo es esto, porque en las 4 citas que vamos a ver, por eso lo resalté con otro color, es que hicieron lo malo. O sea, ahí está el círculo, volvieron a lo mismo. Pero ¿en dónde está el ciclo? En el que cada cosa de las que ellos hicieron fue peor que la primera. ¿Y cómo terminaron? Siendo condenados. Amén. Entonces aquí el primer círculo es que hicieron lo malo. Pero el primer ciclo es que, dice acá, y escogieron lo que desagrada a Dios. Amén. Bueno, entonces me di a entender con eso, un círculo, el círculo que vamos a estar viendo, aquí está ya, amén, es que hicieron lo malo. Pero el ciclo, algo más grande, aquí en este primero, ellos empezaron a escoger. ¿Y cómo terminaron ya en el 4 punto? Siendo condenados. Ahí se van a dar cuenta. Veamos, pues, ¿qué dice el primer círculo y el primer ciclo? Dice acá, Isaías 66:4, dice, al 5. También yo, dice, escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que, dice, hicieron lo malo. Ahí está el círculo, ¿verdad? Algo que se vuelve a repetir. Hicieron lo malo delante de mis ojos y aquí está el ciclo. Y escogieron. Aquí, bueno, lo que la Biblia dice es, y escogieron lo que me desagrada. Pero esta palabra escogieron en otras versiones dice, en lugar de escogieron dice estima o más deseable. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? No solamente hicieron algo que desagradaba a Dios, sino que escogieron algo a lo que estimaban más, digámoslo así, que tenían más cariño. Escogieron algo que para ellos era más deseable. Entonces ahí empezó el gran problema en el que escogieron. ¿Por qué? Porque lo vieron más deseable, lo vieron de más alta estima. Y hay un problema bíblico con esto de la estima, cuando la Biblia dice, nadie puede servir a 2 señores, porque estimará a uno, dice, y aborrecerá al otro. Y recuérdense que ahí está hablando de aunque habla, muchas versiones lo dicen textual, riquezas, pero hay una versión que dice mamón. Y ahí está hablando de un demonio o al Señor. Entonces esto es demasiado delicado, tanto para el pueblo de Israel como para nosotros. Yo les ponía un ejemplo a los hermanos allá en el Naranjo el día que prediqué, de cómo muchas veces, mis amados hermanos, son cositas en las cuales ustedes y yo pudiéramos pensar que no es pecado, que no son malas, pudiéramos hasta tomarlas como normales, pero es que hay cositas que sin darnos cuenta le desagradan al Señor. Una de las cosas que no sé si les habrá pasado, no lo sé, pero que a la mayoría de personas les puedo decir nos pasa, es de que, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, yo me estoy alistando para ir a la iglesia, voy a ir al culto el día de hoy, pero de repente me llama, qué sé yo, un familiar, un padre, un amigo, mira, voy para tu casa. ¿Y qué es lo que la mayoría de veces pasa? Es que dejamos de congregarnos por atender al familiar. Entonces les decía yo a los hermanos, sí, uno a veces deja de congregarse, ¿por qué? Porque pastor, fíjese que me llegó a visitar X persona, ¿y en dónde vive, hermano? Enfrente de mi casa. O sea, es alguien con el cual probablemente uno tuviera oportunidad de verlo en cualquier momento, pero muchas veces se escoge. Y repito, ustedes y yo pudiéramos pensar, pero pastor, es mi papá, es mi mamá, es un familiar lejano, o sea, me refiero a que viene de lejos, ¿verdad? Pudiéramos pensar que eso es normal, pero por ejemplo, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si tenemos una cita con alguien, quedamos de reunirnos con alguien y ese alguien nos llama, mira o mire, como le digan, discúlpame, fíjate que no voy a poder llegar? ¿Por qué? Porque me acaban de venir a visitar. ¿Cómo nos sentiríamos? Tal vez nosotros ya listos, ¿verdad? Tal vez nosotros ya en el lugar del encuentro y que nos digan, mira, no puedo llegar porque me vino a visitar, qué sé yo, un amigo lejano. Yo creo que todos nos sentiríamos tal vez menospreciados. ¿Por qué? Porque si él o ella ya había quedado conmigo, ¿por qué me dejó plantado? ¿Por qué no vino? Porque la respuesta es sencilla, porque al otro lo estima más.
porque probablemente el otro sea más deseable, sea más agradable. Y ahí nos damos cuenta que muchas veces nosotros, en el ejemplo que estoy poniendo, no somos más deseables, no se nos tiene mucha estima, pero ese es el mismo error que muchas veces cometemos cuando se trata del Señor. Amén. Y es algo en lo que ustedes y yo tenemos que aprender, porque al final claramente lo dice la Biblia ahí, y escogieron. Amén. Bueno, ahí está, y escogieron lo que me desagrada. Dice el versículo 5, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Amén. Entonces prácticamente acá el pueblo está diciendo que bueno, escogieron otra cosa, pero sobre todo las cosas que a Dios no le desagradan. Pero los que escogen agradar a Dios, dice acá, se mostrará para alegría de nosotros. Vamos a avanzar. Hoy estaba yo platicando con mi esposa y le digo, mira, voy a escudriñar la palabra felicidad. Y tengo el deseo de escudriñar esa palabra felicidad, porque la verdad, mis amadas hermanas, yo creo que de una u otra forma, en diferente área tal vez, yo creo que todos queremos ser felices. Y acá, en la cita que acabamos de leer, uno de los principios para ser felices es escoger a Dios por sobre todas las cosas. Pero como seres humanos, ¿cuál es nuestro grave error? Que muchas veces, somos cristianos, ya le abrimos nuestro corazón al Señor, pero muchas veces cuando se trata de escoger, escogemos otras cosas antes que a Dios. Por ejemplo, ¿verdad? En esto de cuando todo este periodo, no sé cómo lo habrán vivido ustedes acá, del encierro por la pandemia, ¿verdad? Allá en Guatemala pasaron muchas cosas de gente que de alguna forma estaba desesperada por ir a trabajar. Pero ¿por qué desesperados por ir a trabajar? Porque no tenían dinero, ¿verdad? No tenían quien les pagara. Pero muy pocas personas, al contrario, cuando se abrieron las iglesias, mucha gente faltó. Mucha gente ya no regresó. Pero ustedes creen que al trabajo no regresaron. Regresaron al trabajo. Pero ¿y por qué muchos ya no regresaron a la iglesia? Porque ahí es donde se cumple lo que la Biblia dice, que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y yo les digo algo, mis amadas hermanas, meditando en el amor que ustedes y yo le podamos tener primeramente a Dios, los que estamos casados, a nuestro cónyuge, ¿verdad? Si tenemos hijos, a nuestros hijos. Si se tiene algún tipo de mascota, a la mascota. Definitivamente no se ama a todos igual, ¿verdad? Pero, ¿ustedes creen que ese amor por las entidades, vamos a decirlo así, que les acabo de mencionar, creen que pueden menguar de la noche a la mañana? Yo creo que no. O sea, por ejemplo, mi amor para con Dios no es algo que vaya a cambiar. Ay, si Dios mío, te ama mañana. No, yo cristiano no quiero ser. O sea, no. Para que algo así pase, o sea, tiene que entrar la maldad. Porque el amor para con Dios no se puede enfriar solo así por así. Antes bien se los acabo de decir, que es lo que la Biblia dice, que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Amén. Entonces, esto es algo que tenemos que ustedes y yo que meditar en realidad en relación a nuestro amor, primeramente para con Él. O sea, qué tanto en realidad lo amamos para poder, ya sea cambiar o no cambiarlo a Él por cualquier cosa. Bueno, quisiera hablar más, pero tengo que continuar con esto. Dice acá otra cita en relación al punto que estamos hablando, ¿verdad? Hicieron lo malo y escogieron lo que desagrada a Dios. El escoger, Deuteronomio 30, 19 y el versículo 20 dice: al cielo y a la tierra pongo hoy por testigos, escuchen lo que dice, contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí se los puse en grande. ¿Y qué les dice el Señor? Les dice: escoge. Escoge pues la vida para que vivas tú, le dice, y tu descendencia. Entonces veamos, mis amadas hermanas, qué palabra utilizar, qué duro, qué difícil, no sé qué palabra utilizar, o qué poderosa
o qué poderoso puede llegar a ser el escoger. De que no solamente por lo que uno escoge vive uno, sino que lo que uno escoge tiene el poder para bendecir a la descendencia también. Y si lo vemos desde el otro punto de vista, lo que uno escoge tiene el poder para estorbar a la descendencia también. Pensemos por un momento como solteros, ¿verdad? ¿Creen ustedes que tendrá el mismo impacto, por ejemplo, en el que una persona soltera se case con una persona cristiana a que se case con una mundana? ¿Será que tendrá el mismo impacto para su descendencia? ¿Sí o no? Definitivamente no, ¿verdad? Pero más sin embargo, ¿qué pasó? Pensemos que se queda con un mundano o una mundana. Escogió, y lo que escogió le va a afectar a él y le va a afectar a su descendencia. Si lo que escogió fue bueno, pues le va a afectar de alguna forma buena, positiva. Pero si lo que escogió fue mal, le va a afectar de una forma negativa también. Entonces acá viene un punto en el que muchas veces ustedes y yo tenemos que ser celosos con lo que escogemos. ¿Por qué? Porque no nos afecta solo a nosotros, sino según lo que estamos leyendo tiene el poder para afectar a nuestra descendencia. Y aquí viene algo tan importante, ¿verdad? Como lo que es, por así decirlo, ¿qué culpa tienen nuestros descendientes de que nosotros hayamos escogido mal? Entonces, por amor a ellos, aunque no los tengamos o no los tuviéramos, tenemos que aprender a escoger cada día mejor. Amén. Porque si ustedes y yo lo vemos todos los días, ustedes y yo tenemos que tomar decisiones. A veces decisiones tan cotidianas como ¿qué me voy a poner? Como ¿qué voy a comer? O decisiones tan importantes como voy a orar, voy a leer la palabra. Amén. Todo eso de alguna u otra forma se tienen que ver. Miren, uno de estos días, el día lunes fue, hubo algo que a mí me llenó mucho el corazón de mi nena, porque los lunes, se han dado cuenta, pues yo discipulo en línea, ¿verdad? A los hermanos de Guatemala. Pero en ese momento mi esposa se fue a orar, se encerró en el cuarto y estaba orando. Y yo estaba en la sala discipulando. Entonces terminamos los dos, ¿verdad? Mi esposa terminó de orar y yo terminé de compartir el discipulado. Y cuando termina se acerca mi nena y me dice, papi, me dice, fíjate que yo no hallaba qué hacer. ¿Y de qué, mi amor? Es que mamá, me dice, estaba orando y tú estabas aquí predicando. Entonces yo quería ir a orar con ella, pero también quería escuchar que estabas predicándome. Entonces le digo, a mí me llenó mucho, o sea, de que para ella las dos cosas, o sea, son importantes. O sea, no es cualquier, uno está orando y el otro, me voy a dormir, ¿no? Ella quería estar y al final me da risa porque se estuvo en el cuarto con mi esposa, pero por lo que yo me di cuenta, estaba escuchando que estaba predicando yo, porque después me dijo, mira, tú predicaste de eso. Sí, mi amor. Entonces les digo, yo puedo escoger, hoy no voy a discipular. Mi esposa puede escoger, hoy no voy a orar. Pero ¿qué se les está enseñando? A que en la casa ni se ora, ni se predica. Uno escoge. Pero en este caso, ella se da cuenta de que en la casa se ora. Y de que en la casa también se predica. Entonces son pequeñas cosas, les repito, que uno escoge. Pero que nuestros hijos, si están, se dan cuenta. Y si no están, se van a dar cuenta también a su tiempo. Entonces sigue diciendo acá, dice acá, ustedes vean esto, es para que vivas, dice acá, tú y tu descendencia. Pero si se dan cuenta, o sea, hay una coma, no es un punto y final, es una coma. O sea, ¿qué nos demuestra la coma? No solamente lo de la pausa, ¿verdad? Sino que sigue, hay otra cosa más. Entonces cuando dice acá, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, eso es uno. Luego dice, amando al Señor tu Dios. O sea, vean cómo tenemos que vivir nosotros y nuestra descendencia, amando al Señor nuestro Dios. Pero si se dan cuenta, todo viene acá de esta palabra, escoge. O sea, ¿quiénes somos los que decidimos vivir? Dice acá, y que viva nuestra descendencia, nosotros. ¿Y qué más escogemos? También dice acá, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz
y allegándote a Él, porque eso, dice, es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, si nos damos cuenta, el escoger acarrea, lo vamos a decir así, 4 muy buenas consecuencias. Número 1, le dice, escoge pues la vida. Sí, ahí está, ya escogió. Pero ¿cuáles son las consecuencias o las bendiciones? Que vamos a vivir nosotros y nuestra descendencia. 1. Luego dice acá, amando al Señor tu Dios. 2, escuchando su voz. 3, y allegándote a Él. 4. O sea, este es el estilo de vida que el Señor desea que vivamos cada uno de nosotros y nuestros descendientes. ¿Cuándo? Escogemos. Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere, pero lamentablemente en el punto que acabamos de ver, si se dieron cuenta, el pueblo de Israel hizo lo malo y escogió. ¿Qué escogió? Lo que desagrada a Dios. Y acá nos damos cuenta en la cita que acabamos de leer de que se puede escoger para agradar a Dios. Amén. Vemos acá una vez más el círculo vicioso, cómo el pueblo vuelve a hacer lo malo. Entonces, ese es el círculo, ¿verdad? Pero ahora viene el ciclo. Entonces, en el primero, hicieron lo malo, el círculo. Y el ciclo, ¿cuál fue? Que escogieron lo que a Dios desagrada. Ahora, el círculo vuelve una vez más y vuelven a hacer lo malo. Pero ahora, ¿cuál es el ciclo? Algo más grande. O sea, no solamente escogieron lo que desagrada al Señor. Yo puedo, y nos cubrimos con la sangre de Cristo, yo puedo escoger algo que le desagrade al Señor, pero de escoger algo que le desagrade a hacer lo que dice acá, es otra cosa totalmente diferente. Yo puedo escoger, como por ejemplo, en el ejemplo que puse, hoy no voy al culto, ok, ya escogí. ¿Y creen ustedes que eso le agrada al Señor? Y les aseguro que ni le agrada al Señor y ni a nosotros, porque uno puede quedarse en la casa, pero ¿cómo estará el culto, por ejemplo? Uno está con esa necesidad, entonces ni uno se queda satisfecho. Pero repito, una cosa es, por ejemplo, vamos a ser un poco exagerado, ¿verdad? Para ejemplificar los 2 puntos, el que ya vimos y este. Ok, yo escojo, hoy no voy al culto, que ya lo escogí, lo que no agrada al Señor. Pero ¿cómo acrecentar ese círculo? Yo voy al culto de la iglesia católica. Al final culto es culto, podría decir algo. ¿Será correcto? Yo le decía a mi esposa ayer, pues, andábamos ahí por Grecia, y le digo, cielo, le digo, yo voy a entrar al templo que está ahí, el templo católico, yo voy a entrar. No, pero yo para ver qué me decía, solo por curiosidad. No tiene nada que estar ahí. Entonces les digo eso, se dan cuenta como una cosa es que yo escoja, pero otra cosa es que yo tome una decisión que ya va en contra de lo que Dios pues a mí me pide. Y aquí dice, hicieron lo malo y sirvieron a los Baales. Amén. Repito, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya cuando hablamos de Baal, estamos hablando ya también de principados, estamos hablando ya de demonios. ¿De qué? De que el nombre al final es el mismo, Baal, que Baal significa Señor, Baal significa dueño, Baal significa también marido. Pero otra cosa es que ya yo por estar escogiendo servir a entidades espirituales, le dé la espalda al Señor. Vean qué es lo que dice. Jueces capítulo 2, versículo 11 dice: después los hijos de Israel, aquí está el círculo, miren, hicieron lo malo. Volvieron a hacer lo mismo, lo malo, ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Aquí ya está el ciclo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el círculo y el ciclo? Que el círculo se vuelve a hacer lo mismo, pero el ciclo se va agrandando, se hace algo peor. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los habían sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Entonces, si se dan cuenta, en la cita anterior solamente hicieron lo que desagradó al Señor. Iban a pagar por sus consecuencias, pero Dios iba a ser bueno con los que le habían servido. Pero aquí miren ya lo que dice, ya le provocaron la ira al Señor. Amén. Ahora miren esto. Solo lo voy a mencionar o a leer casi, porque es demasiado
para detenerme ahí. Como consecuencia de la cita anterior, vamos a regresar, que dice acá, y sirvieron a los Baales. Entonces yo me di la tarea de buscar en la Biblia cuántos Baales hay. Yo tenía la idea, les digo, de que eran 13, porque en alguna oportunidad escuché un tema, los Baales, y el pastor que lo predicó, esto se fue hace muchos años, predicó de 13. Pero yo me puse a escudriñar el día de ayer, a retomar el tema, ¿verdad? Y encontré 18 Baales, con la excepción de que aún podrían haber 2 más, 1, que es solamente el nombre Baal, y 2, hay una cita en la Biblia en la que a Dios le dicen Baalí, que es Baal y una I, Baalí, que también es un señor, pero no quise meter una, la de Baalí. ¿Por qué? Porque está hablando del Señor. No es lo mismo, ¿verdad? De esto. Y el otro no lo quise meter porque básicamente pues es lo mismo más. Porque repito, la palabra Baal significa marido, esposo. Bueno, acá es casi lo mismo. Y dueño. Y se me olvidó el otro ahorita. Señor. Entonces acá vemos que, bueno, yo encontré, digo, por lo menos encontré 18 Baales. Y recuérdense qué dice la cita. Bueno, lo voy a regresar acá. Y sirvieron a, ¿qué dice? A los Baales, dice claramente, ¿verdad? No dice y sirvieron a Baal. Si lo dicen, a los Baales. Ahí están las citas bíblicas y los nombres de cada Baal, repito, de los que yo encontré, y uno nada más de los significados que tiene, porque cada uno tiene varios significados, pero yo por el espacio, ¿verdad?, les coloqué solo uno. Entonces, ¿cuál fue el primer Baal al que ellos le sirvieron? Es Baal Anán. ¿Y qué significa esto? Eso es lo único que voy a mencionar. Favorecer. ¿Cuál es el siguiente Baal? Baal Zephón. Y miren qué significa esto. Destructor. O sea, miren, pues la palabra Baal, como les repito, significa dueño, señor y marido. Significa señor. Pero hay otro que también significa poseedor. Entonces se los digo así, ¿por qué? Porque a cada uno de los significados que están en amarillo le podemos agregar, bueno, le debemos agregar, mejor dicho, en la palabra Baal, que es dueño, señor y marido. Entonces pudiera ser el dueño de la destrucción, el marido de la destrucción, el señor de la destrucción, o otro, poseedor de la destrucción. ¿Por qué? Porque es destructor. Entonces vean, mis amadas hermanas, a lo que se fueron a servirle. Teniendo al único y sabio y verdadero Dios, se fueron a servirle, como lo vean, a los Baales. El otro dice que es Baal peor. Este significa bostezar. Más los significados de Baal, ¿verdad? El otro significa Baal Meón, significa guarida. El otro es Baal Gad. Este es el señor de la fortuna. Bamot Baal, el señor de las alturas. Este es Kiriat Baal, ciudad de, el señor, pudiéramos decirlo, ¿verdad? Baal Hermón, poseedor de, el señor poseedor de. Baal Berit, el señor del pacto. Baal Tamar, significa estar erecto. Vean, ese es muy, muy tremendo, hermano. Baal Perasim, roturas. Baal Azor, es un pueblo. Et Baal, cercanía. Baal Zebú, el señor de las moscas. Baal Salisa, es intensificar. Et Baal, cadáver. Merit Baal, hostil. Y por último, Bet Baal Meón. Esto es Bet, significa casa, y Baal, pues el señor. Al final Meón es lo mismo, ¿verdad? O sea, vendría a ser así como el señor de la casa, el marido de la casa, el dueño de la casa. ¿Pero quién? Un Baal. Entonces imagínense qué tremendo, mis amadas hermanas, a todo lo que se fueron a servirle esto. Entonces, se dan cuenta, hicieron lo malo y escogieron lo que desagrada al Señor. Hicieron lo malo y decidieron si sirvieron a los Baales. Ahora, aquí está el círculo. Hicieron lo malo, pero vean el ciclo. Y fueron entregados, ahí me faltó una S, entregados en manos de Madián. Entonces se dieron cuenta, ¿verdad? En el primero hicieron lo malo
y Dios como que tuvo misericordia, sí se molestó, pero tampoco les hizo mayor cosa. En el segundo dice que ya Dios se llenó de ira, y en este otro ya Dios los entregó en manos de un enemigo. Amén. Ya se dan cuenta entonces cómo el círculo hicieron lo malo, pero el ciclo se va agrandando. Amén. Por eso que son círculos y ciclos viciosos. Jueces capítulo 6, 1 dice. Y 2. Los hijos de Israel, ahí está una vez más, hicieron lo malo. El círculo, ¿verdad? Ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián. Allí está el ciclo. Por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron, escuchen, cuevas, dice acá, en montes y cavernas y lugares fortificados. Pero bueno, vamos a avanzar. Vean esto, Génesis capítulo 37, versículo 28. Miren, cuando bíblicamente leemos de dónde salieron los madianitas son descendientes de Abraham, amén, pero con la esposa que tuvo. ¿Y quién fue la otra mujer que tuvo? Sétura. Entonces los madianitas y los israelitas, pudiéramos decir de alguna forma, son como que fueran primos, ¿verdad? Pero a la vez eran familia, pero también se convirtieron en enemigos. Vean esto, qué tremendo. Dice acá, cuando los comerciantes madianitas pasaron por ahí, ellos sacaron a José del pozo y lo vendieron por 20 monedas de plata a los ismaelitas, quienes luego llevaron a José a Egipto. Mientras tanto, los madianitas vendieron a José en Egipto a Potifar, el capitán de la guardia de Faraón. Ahora, bueno, tengo mucho más que decir, pero voy a decirles esto nada más de este punto. Recuérdense que hicieron lo malo y Jehová los entregó en manos de los madianitas. ¿Qué significa la palabra Madián? Significa contienda, pleito y rencilla. Entonces muchas veces, mis amadas hermanas, cuando ustedes y yo tenemos este tipo de problemas, vamos a decirlo así, no es muchas veces, entiéndanme esto, no es muchas veces por el que estoy molesta con mi cónyuge, no, sino es que muchas veces hay entidades espirituales que son propicias a que yo esté en contienda, a que yo esté que por todo hago pleito, a que yo esté siendo una persona rencillosa. El conflicto de esto, de ser rencilloso o rencillosa, es que uno puede estar tranquilo, pero por ejemplo en el pasado, valga la redundancia, me pasó algo que me dolió, me marcó la vida, y si yo soy rencilloso, cuando me pase algo similar, lo primero que voy a hacer es reclamar por lo que me hicieron. Acuérdate que la vez pasada me dijiste y me hiciste. Eso es ser rencilloso, que uno no tiene la capacidad de poder perdonar, ¿sí? Pero bueno, avancemos, vean acá. La palabra contienda significa, escuchen, lucha, enfrentamiento o discusión. La palabra pleito significa discusión, dice, entre dos o más personas por diferencia de opiniones o de intereses. La palabra rencilla dice que es un resentimiento o un rencor entre dos personas que suelen manifestarse en discusiones, riñas o actos de venganza. Entonces ahí se entiende un poquito mejor lo que les decía, ¿verdad? De que ser una persona rencillosa es alguien que tiene algo en su corazón, pero no lo ha podido sanar. Y cuando alguien le hace o le dice algo, pues lo primero que hace es sacar. Por ejemplo, perdonen por el ejemplo que voy a poner porque es algo duro, ¿verdad? Pero por así decirlo, un adulterio, por ejemplo. Hay alguien, identifica que alguien le cometió este tipo de acto, adulterio, y luego se puede pensar, yo estoy cometiendo cualquier error, y la persona que cometió este grave error del adulterio viene y quiere tratar de ordenarme la vida. Pero si yo soy rencilloso, por ejemplo, ¿y vos qué hablas? Si vos cometiste ese error, estás igual o peor que yo. ¿Qué es eso? Rencilla, rencilloso, lo que dice acá, resentimiento o rencor.
Y es así como muchas veces, mis amadas hermanas, el enemigo nos gana mucha ventaja en relación a los círculos, ¿verdad? Aparentemente cosas que pueden ser normal. ¿Quién no hace lo malo? Pero una cosa es que se haga lo malo, pero otra cosa es escoger lo que desagrada a Dios. Otra cosa es escoger y servirle a los Baales. Y otra cosa, como lo acabamos de ver en este punto, es ya ver el descontento de Dios y que Dios nos entregue, en este caso a Madián. ¿Y qué es Madián? Pleito, contienda o rencilla. Y bendito Dios, tengo tiempo todavía, me dio tiempo para terminar. Hicieron lo malo, el círculo, ¿verdad? ¿Y cuál es el ciclo? Y fueron condenados. Entonces, si se dieron cuenta cómo empezaron, mis amadas hermanas, haciendo lo malo y escogiendo. Pero ¿cómo van a terminar? Condenados. Entonces, este es el riesgo que se corre, mis amadas hermanas, de caer en un círculo o en un ciclo vicioso. De que uno puede pretender, no, si esto es normal. Por ejemplo, ¿verdad? Acá yo me he dado cuenta que están de moda, porque la verdad es, yo salgo, por ejemplo, y en el camino por lo menos a más de una persona tatuada me encuentro. Pero, bueno, es una moda, algo normal. Pensemos, esto es en la calle, ¿verdad? Pero que ahora ya alguien dentro de la iglesia quiera también tatuarse porque está de moda. Uno de estos días veía un video de los pastores, dice, más excéntricos del mundo. Y aparece un pastor todo tatuado. Alguien pudiera decir, bueno, pero eso fue antes de Cristo. Está bien, ¿verdad? Pero ya después de Cristo. Entonces ahí sigue, hay algo que todavía no ha sido libre, ¿verdad? Entonces, no hablemos de nadie, sino meditemos en nuestra propia vida, de que muchas veces se cae en círculos viciosos que uno puede pensar, esto es normal. Pero démonos cuenta, bíblicamente, las cosas se van agrandando y pasan de círculos a ciclos. ¿Y cómo terminan? Siendo condenados. Vean lo que dice aquí Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, vean, ahí está una vez más el círculo, ¿verdad? A resurrección de, ¿qué dice? De condenación. Entonces vean qué tremendo, mis amadas hermanos. Y yo prácticamente con esto estoy terminando ya. Dice acá Apocalipsis 20:12: vi enfrente del trono a los muertos grandes y pequeños. El libro de la vida está abierto junto con otros libros. Aproximadamente son 13 los libros que se van a abrir. Y ahí va a estar escrito y detallado todo lo que nosotros hemos hecho. Y escuchen bien, y también lo que no hemos hecho. Ustedes pudieran pensar, pero ¿cómo va a estar escrito si no lo he hecho? Porque a muchos de nosotros nos mandaron a cumplir una función. Y ahí está escrito lo que teníamos que venir a hacer acá. Y si no lo hicimos, ahí va a estar escrito. Entonces dice acá: los muertos fueron juzgados por sus obras. Vamos a ver. Sí, la vida estaba abierto junto con los otros libros. Los muertos fueron juzgados por sus obras, escuchen, las cuales estaban escritas en los libros. Y termina diciendo: el que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Esta es la condenación. Amén. Bueno, y que Dios nos ayude y nos libre, mis amadas hermanas, de cometer ciertos errores, sobre todo que aprendamos a identificar cuando estemos haciendo algo malo, para que eso no se convierta en un círculo y mucho menos pase a un ciclo que se convierta en algo. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí están el resumen de los 4 puntos. Hicieron lo malo y escogieron lo que a Dios desagrada, según Isaías 66, 4, 5. Hicieron lo malo y sirvieron a los Baales, según Jueces 2, 11 al 12. Hicieron lo malo y fueron entregados en manos de Madián, Jueces 6, 1 y 2. Y por último, hicieron lo malo y fueron condenados, según Juan 5, 28 al 29. Yo creo, mis amadas hermanas, que viendo todo lo que estamos viviendo, es un buen tiempo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros pues
si lo hacemos, dejemos de hacer lo malo. Si no lo hemos identificado, entonces que lo identifiquemos, ¿verdad? Si hay más de algo que es malo, que lo estemos haciendo porque se dieron cuenta. O sea, cuando alguien hace lo malo, no termina bien. Y que Dios nos libre de, después de tener cierto conocimiento, terminar siendo condenados. Porque al final, la condenación uno la escoge. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente muestra que Dios es amor. Pero también la Biblia dice que el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Y qué es la condenación? Dios no condena a nadie. La Biblia dice que cada quien se condena por sus propias obras. Amén. Si Dios es amor, el plan de Él es salvarnos a todos. Amén. Pero, como lo veíamos en el tema, el ser humano es el que escoge. Y al final, como lo veíamos también en la última cita, según lo que está escrito en los libros. ¿Por qué está escrito ahí en esos libros lo que está escrito? Porque cada quien escogió qué se iba a escribir ahí. Amén. Amén y amén.